Lunes 7 de junio de 1999, 12 del día, el charco de las ranas. ¿Te recuerda algo? Así es, el día que Paco Stanley dejaría este mundo terrenal tras un atentado que cimbraría no solo a la televisión mexicana, sino a todo el país, pues a plena luz del día, uno de los conductores más amados perdería la vida en lo que se cree fue un acto por ajuste de cuentas. Esto debido a los malos manejos de su propia imagen y, claro, por amistades y negocios turbios. Y aunque parece que la verdad se la llevó a la tumba, poco a poco, y conforme han pasado los años, se han ido revelando datos y testimonios que arrojan la incompetencia de las autoridades, el silencio de los involucrados y, claro, el dolor de una familia que sigue pidiendo justicia, misma que tal vez jamás llegará. Corría la mañana de aquel día y Paco llegaría, como siempre, a las instalaciones de TV Azteca para conducir una tras otra, programa que le dejaría la televisora de la Jusco luego de que éste saliera de Televisa por problemas, dicen, de actitud del mismo Paco, quien ya se sentía dueño y amo de San Ángel, haciéndole bromas muy pesadas, nada más ni nada menos que al mismísimo Tigre Azcárraga. Aquel día todo transcurría con normalidad. Nadie se imaginaba que en unas horas más el país entero se paralizaría por la noticia más mediática que ha surgido en los últimos 50 años. Paco Stanley había perdido la vida. Un dato curioso que hoy se menciona mucho es cómo parecía que el propio Paco sabía que algo podría pasarle pronto o tal vez intuía que sus últimas horas estaban por llegar, pues a lo largo de aquel programa hizo varios comentarios como: "Todos necesitamos un levantón de ánimo. Gracias a Dios que estoy viviendo. Dios mío, qué suerte he tenido de haber nacido. O quiero decirles una mala noticia, ya nos vamos". Estos mensajes hoy muchos lo toman como una despedida a sus millones de fans que lo amaban con locura y que tal vez, si él hubiera podido ver lo multitudinario de su funeral, se habría ido aún más feliz, ya que el objetivo que siempre persiguió fue sacarle una sonrisa a la gente que tanto amaba y que tanta alegría le daba. Pero ¿quién era Paco Stanley? Francisco Jorge Stanley Albaitero nació un 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Dicen que tuvo una infancia complicada, sobre todo por el tema de que su padre, quien sufría de alcoholismo, lo maltrataba. Fue el mismo Paco quien en varias ocasiones comentó que le hubiera gustado tener una mejor relación con sus padres, que estuvieron muy ausentes durante su niñez. En cuanto a temas escolares, cursó la licenciatura en Derecho. Además, tuvo estudios en Psicología, Mercadotecnia y Publicidad. Su vida laboral la comenzó como profesor de una secundaria. ¿Se lo imaginan de maestro? Seguro era muy divertido. En su vida personal, contrajo nupcias en 2 ocasiones. La primera con María Solís, teniendo como fruto de su breve amor a Francisco Stanley Solís, quien fallecería en 1993 con al menos 30 años de edad. Esto lo dijo su hermano Paul, pues comentaba que una mañana él iba conduciendo su auto cuando de repente le dio un infarto, así de la nada. Comentó que ese fue el único día que su padre dejó de hacer sus actividades, pues amaba tanto lo que hacía que solo un hijo pudo parar su vida. Posteriormente contrae nupcias con Patricia Pedrosa. Con ella procreó 2 hijos más, Francisco y Leslie Stanley. El primero estudió Derecho e hizo algunas apariciones en televisión con su padre, para después dedicarse al mundo de la producción en Televisa. En cuanto a Leslie, ella prefirió mantener un perfil muy bajo y alejarse de los reflectores. Hoy poco se conoce de ambos, pues no hay fotos o incluso no se sabe cuántos años tienen, si ya tienen familia o incluso dónde viven. Aunque dijimos que Paco tuvo 2 matrimonios, existió una tercera mujer en su vida. Ella fue Mónica Durruti, madre de Paul Stanley, quien representó su cuarto y último hijo. Según palabras del propio Paul, al principio no sería reconocido, pero años después le pondría su apellido e incluso un depa a su mamá para que estuvieran cómodos y seguros. Los visitaba de vez en cuando, y aunque su madre se volvió a enamorar, la relación entre Mónica y Paco era amable. Por cierto,
Paul confesó que sus medios hermanos y él se vieron por primera vez hasta el funeral de su padre, pues aunque ya sabían de su existencia, no los habían presentado. ¿Se imaginan qué shock para todos? Al final eran unos adolescentes en medio de un caos donde su padre era el protagonista. De Paul sobra comentar que en su actualidad tiene un arduo trabajo de muchos años en varios programas de Televisa. Esto nos ha dejado ver su evolución como profesional y como persona, estrenándose apenas como papá de una preciosa niña. Ya que hablamos de la descendencia de Paco, abordemos un tema muy controversial que, a pesar de que se ha aclarado en muchas ocasiones por los involucrados, la verdad es que no nos queda del todo muy claro lo sucedido, y muchos no estamos convencidos. Digo, al final no tienen por qué convencernos o preocuparse de lo que los demás digamos o pensemos. Pero, ¿estarán de acuerdo que los hijos de Mario Besares tienen mucho parecido con los de Paco? Sobre todo hablando de Paul, que es el más público de todos. Pero bueno, tomemos esta polémica cuando comenzó. Fue en el programa Una tras otra cuando durante el cumpleaños de Mario, su esposa Brenda y sus hijos visitaron el foro de televisión para darle una bonita sorpresa. Cuando Paco se da cuenta de la presencia de la familia, dice: «Ahí está mi hijo». Mario toma al pequeño en brazos y lo lleva al centro del foro. Paco dice: «Mire usted a quién se parece». Ambos conductores juntan sus caras a la del bebé y el público comienza a gritar: «¡Se parece a Paco!». A lo que Mario responde: «Fue un antojo, señor». Luego el niño comienza a llorar. Mario lo toma en brazos, se lo pasa a Paco y el niño se calma, cosa que provoca unas palabras más de Paco. Más claro, ni el agua. Fue en ese momento que nace la polémica sobre que los hijos de Mario en realidad son de Paco, lo que claramente evidenciaría una infidelidad de Brenda para con su esposo. Y aunque los Besares se han cansado de decir que esto no es verdad y que los hijos se parecen a la familia de Brenda, las especulaciones que nacieron aquel febrero de 1999 siguen acompañando a los Besares 25 años después. Y es que diría el propio Paco: «Juzgue usted, por favor». Stanley fue un hombre que hizo prácticamente de todo en los medios de comunicación. Pasó por la radio y la televisión, siendo desde reportero con secciones pequeñas hasta el Patiño de Madaleno, y por qué no, titular de los programas más vistos en los años 90. Esto sin importar la televisora, porque aunque estuvo del lado de San Ángel muchos años, en TV Azteca también la rompió con el rating. Hizo teatro, que era una de sus grandes pasiones en la vida, y durante 15 años representó al icónico Juan Tenorio. También, y gracias a la potencia de su voz, lanzó un disco de poemas que curiosamente vio la luz el mismo día que perdió la vida, y que 2 años más tarde alcanzaría disco de oro por sus altas ventas. Así que Paco Stanley en realidad era todo un ejemplo a seguir, hasta que su vida se vio opacada por la manera en que se fue de este mundo. Pues aunque al inicio del caos todos lo veían como un inocente que estaba en el lugar equivocado, conforme fueron pasando los años y las investigaciones, se dijo que aquel mediodía todo estaba armado para que se fuera a visitar a San Pedro. Y todo gracias a que el señor tenía amistades de dudosa procedencia que gustaban de hacer negocios prohibidos. De hecho, según la Procuraduría, al momento de la autopsia, encontraron en su ropa bolsas pequeñas que contenían un polvo blanco que aseguraron era cocaína. Claramente, y como era de esperarse, la familia del conductor salió a negar dichas declaraciones. Pero, ¿qué pasó aquella mañana? Después del trabajo, Jorge Gil, Mario Besares, Paco, el chofer de este y sus agentes de seguridad fueron a desayunar al Charco de las Ranas, lugar que visitaban de manera frecuente. Hay que aclarar que para este momento, Paco ya traía seguridad privada, luego de que personas peligrosas lo amenazaran de mandarlo al más allá si no se cuadraba a sus órdenes. Todo transcurría de manera normal. Almorzaron todos juntos hasta que una llamada interrumpió la amena charla. Era el celular de Mario el que sonaba. Este prefirió levantarse de la mesa para atender a su interlocutor. Se dice que fue en ese momento que él dio luz verde para que los encargados de disparar estuvieran alerta.
Mario regresó a la mesa y dijo que la comida le había caído un poco pesada, por lo que debía ir con urgencia al baño. Así fue, pero poco después Paco lo alcanzó y al salir primero le dijo que o se apuraba o se quedaría. Cuando Paco sale, se va al auto con Jorge Gil y sus escoltas. Sin embargo, el chofer de Paco distrajo a la seguridad y en ese momento llegaron dos tipos que cruzaron como si nada el puente peatonal con armas largas en las manos. Los disparos fueron muchos, pero solo 4 dieron en su objetivo, quitándole la vida de manera inmediata al conductor de 56 años. Según algunos testigos, el propio Mario Besares estaba lavándose las manos cuando escuchó los disparos y lo único que hizo fue tirarse al piso para resguardar su vida. Cuando todo terminó, salió a la puerta del restaurante y vio la peor imagen que le quedaría grabada en la memoria. Era su gran amigo, su colega, ya sin vida, expuesto ante los ojos de todo el mundo. El caos, el miedo y claro el impacto de tal momento dejó a todos los involucrados en shock y a un país preguntándose qué estaba pasando. La cobertura noticiosa por parte de ambas televisoras donde Paco había trabajado fue maratónica, logrando picos de rating jamás vistos en un noticiero. Así, pasaron las horas y poco a poco se lograba ver el amor que el pueblo de México le tenía a Stanley. Ese amor que quedó plasmado en un funeral multitudinario que muy pocas veces hemos visto y que solo los grandes han recibido. Las imágenes que corrían a través de las televisoras dejaban a propios y extraños en un estado de profunda tristeza por ver pasar una carroza negra que dejaría en el panteón español al hombre que les dio tantas alegrías. Y sí, fueron miles los que abarrotaron las calles de camino a su última morada. Las flores llegaban por montones y el llanto se escuchaba a varios kilómetros de distancia. Su pueblo dolido lo despidió como solo él se lo merecía. Hoy, 25 años después de la muerte de Paco Stanley, sigue siendo un enigma que al parecer jamás será revelado. Los chismes seguirán girando en torno a su nombre. Las especulaciones de su vida y de su muerte continuarán aun cuando todos conocemos las versiones dadas. Pero en voz de su hijo menor, Paul Stanley, resuenan las palabras de dolor de un niño que se quedó sin su figura paterna a muy temprana edad. Ellos salieron por falta de pruebas, no porque sean inocentes.